Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular y que vengan con muchas ganas de enterarse de los últimos chismes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y bueno, del mundo entero. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así que prepárense porque el título de hoy no deja lugar a dudas: celos de Kerem Bürsin, lo vio a Hande Erçel en bikini. Ya se estarán imaginando el drama, ¿verdad? Pero antes de lanzarnos de lleno en este apasionante relato, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exciting updates. Solo hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí vamos a desgranar este culebrón. La noticia de hoy salta a la palestra gracias a recientes publicaciones y especulaciones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación turcos. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión, especialmente por su química en la serie Sen Kalkap. Su romance traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Aunque su relación llegó a su fin hace un tiempo, siguen siendo figuras de gran interés público, y cada detalle de sus vidas personales es escudriñado con lupa. Y es precisamente en este contexto donde surge el tema que nos ocupa hoy. La historia se centra en un reciente incidente o mejor dicho, en una situación que se interpreta como un posible indicio de celos por parte de Kerem Bürsin. Al parecer, Hande Erçel se encontraba disfrutando de un día de relax en la playa, y como es natural en ese tipo de entornos, lució un bikini. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, la muestran radiante y disfrutando del sol y el mar. Sin embargo, lo que ha captado la atención de los medios y de los fans no es tanto la elección de vestimenta de Hande, sino la reacción, o la supuesta reacción, de Kerem. Según los rumores, Kerem Bürsin habría visto las fotografías de Hande en bikini, y esta visión habría provocado en él una reacción de celos. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto? Pues aquí es donde entra el juego de las interpretaciones y las señales sutiles. Los rumores sugieren que Kerem hizo una serie de me gusta y comentarios en publicaciones de sus seguidores que, de forma indirecta, hacían referencia a Hande e incluso a otras mujeres. Algunos lo interpretaron como una forma de demostrar su desaprobación o su incomodidad ante la imagen de Hande en traje de baño, quizás porque sintió que estaba llamando demasiado la atención de otros hombres. Es una interpretación, claro está, y como tal, debemos tomarla con pinzas. Pero analicemos un poco más a fondo. Las redes sociales son un campo de batalla de emociones, y para las celebridades, cada clic, cada me gusta, puede ser interpretado de mil maneras diferentes. En el caso de Kerem, algunos fans interpretaron sus interacciones digitales como un intento de desviar la atención de Hande o demostrar su posesión sobre ella, a pesar de que ya no estén juntos. Otros, sin embargo, defienden a Kerem, argumentando que sus me gusta son aleatorios o que simplemente está interactuando con su base de fans, y que no hay ninguna intención oculta detrás de sus acciones. Es importante recordar que Kerem y Hande terminaron su relación de manera amistosa. Ambos han expresado públicamente su respeto mutuo y sus buenos deseos para el futuro del otro. Por lo tanto, atribuirle celos tan intensos a Kerem, hasta el punto de reaccionar visiblemente a una foto de Hande en bikini, podría ser una exageración por parte de los medios y algunos fans. A veces, la expectativa de drama es tan grande que se busca conflicto donde no lo hay. Sin embargo, no podemos ignorar el poder de la atracción y la historia que compartieron. Es natural que una expareja, especialmente una que fue tan pública y querida, siga generando especulaciones. Y si Kerem vio a Hande en bikini y sintió algo, ya sea celos, nostalgia, o simplemente admiración por su antigua pareja, es algo muy humano. La diferencia radica en cómo se manifiesta esa emoción y si se convierte en un problema. Los medios, por su parte, tienden a magnificar este tipo de detalles. Una foto inocente de Hande disfrutando de la playa se convierte en el foco de un posible conflicto amoroso. Y nosotros, los espectadores, caemos en la trampa, hambrientos de un buen chisme. ¿Será que Kerem Bürsin aún siente algo por Hande Erçel? ¿Será que no le gusta verla con otros hombres, incluso si son solo las miradas de admiración de extraños? Lo que sí es cierto es que Hande Erçel es una mujer deslumbrante y, cuando está en la playa, su belleza natural resalta aún más. Es
Innegable que atrae muchas miradas. Y es muy probable que cualquier hombre, incluso si ya no está en una relación, pueda sentirse un poco inquieto ante la idea de que su expareja, a quien alguna vez amó, esté recibiendo tanta atención. El concepto de celos es complejo. Puede ser una señal de que aún hay sentimientos, o simplemente una reacción instintiva a la idea de perder a alguien o de que esa persona sea deseada por otros. Además, debemos considerar el factor de la presión mediática. Kerem Bürsin es una figura pública y sabe que cada uno de sus movimientos en redes sociales será analizado. Si reacciona de forma exagerada o, por el contrario, si no reacciona en absoluto, ambas actitudes pueden ser interpretadas como significativas. Quizás su forma de manejar la situación es mostrarse indiferente en público, pero internamente, las cosas sean diferentes. O quizás simplemente no le da importancia y sus me gusta son un simple acto de interacción sin trasfondo emocional. Pensemos también en la posibilidad de que estas interpretaciones de celos sean simplemente eso, interpretaciones. Los fans a menudo proyectan sus propios deseos y expectativas en sus celebridades favoritas. Si quieren ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, es posible que busquen cualquier señal, por mínima que sea, que sugiera esa posibilidad. Y un me gusta a una publicación que menciona a Hande podría ser suficiente para alimentar esa esperanza. Otra perspectiva a considerar es la madurez de Kerem. Si la relación terminó, lo más saludable es seguir adelante y permitir que cada uno viva su vida. Si Kerem es un hombre maduro, habrá aceptado la ruptura y deseado lo mejor para Hande. En ese caso, sus me gusta podrían ser simplemente un gesto de buena voluntad hacia su expareja, o incluso un intento de mostrarle al público que la relación terminó en buenos términos y que no hay rencores. Sin embargo, el título del vídeo es muy directo: celos de Kerem Bürsin, lo vio a Hande Erçel en bikini. Esto sugiere que hay una evidencia, aunque sea circunstancial, de que esto ocurrió. La clave aquí está en cómo se presenta esa evidencia. Si se basa en un par de me gusta ambiguos, entonces estamos ante una noticia más especulativa que confirmada. Pero si hay algo más, algún comentario directo o alguna otra interacción que levante sospechas, entonces la cosa cambia. Los medios turcos a menudo son expertos en crear narrativas alrededor de las vidas de sus celebridades. A veces estas narrativas son alimentadas por filtraciones de fuentes cercanas a las estrellas, y otras veces son simplemente producto de la imaginación colectiva de los fans y los periodistas. En el caso de Kerem y Hande, su popularidad es tan masiva que cualquier cosa que hagan por separado es susceptible de ser convertida en una noticia. Y es que, admitámoslo, ¿quién no ha sentido un atisbo de celos al ver a una expareja, especialmente una con la que compartiste momentos tan especiales, disfrutando de la vida y luciendo espectacular? Es una emoción humana, e incluso si somos conscientes de que ya no hay relación, la nostalgia o el instinto protector pueden surgir. La pregunta es si Kerem Bürsin, con su fama y su proyección pública, es capaz de gestionar esos sentimientos de una manera discreta y saludable, o si sus reacciones, por sutiles que sean, son percibidas y amplificadas por el ojo público. Ahora pensemos en Hande Erçel. Ella es una mujer fuerte e independiente. Ha construido su carrera con mucho esfuerzo y dedicación. Estoy segura de que ella está disfrutando de su vida y de su libertad. Verla feliz y radiante en la playa, sin importar el atuendo, es algo que sus fans deberían celebrar. Si Kerem siente algo es su problema, pero Hande tiene todo el derecho a vivir su vida como ella quiera y a disfrutar de los placeres sencillos como un día de sol y mar. En resumen, la supuesta reacción de celos de Kerem Bürsin ante las fotos de Hande Erçel en bikini es una historia que se alimenta de las interpretaciones de sus interacciones en redes sociales y de la expectación generalizada de sus seguidores. Si bien es posible que Kerem haya sentido algo, ya sea celos, nostalgia o simplemente admiración, la forma en que se interpreta esa emoción es lo que genera el debate. Los medios y los fans buscan señales de que aún hay algo entre ellos, y las redes sociales, con su naturaleza pública y a veces ambigua, se convierten en el escenario perfecto para alimentar estas especulaciones. Independientemente de lo que sienta Kerem, lo importante es que Hande está disfrutando de su vida y que ambos, al parecer, han mantenido una relación cordial tras su ruptura. La vida de las celebridades siempre estará bajo el escrutinio público, y es nuestro papel, como espectadores y creadores de contenido, ser críticos con la información y evitar caer en la creación de dramas innecesarios. Así que, para concluir, la idea de Kerem Bürsin sintiendo celos al ver a Hande Erçel en bikini es una historia intrigante alimentada por la especulación y la interpretación de sus actos en redes sociales.
Si hubo celos reales o no, solo Kerem lo sabe, y es probable que mantenga esa información para sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que ambos siguen siendo figuras muy queridas y que su antigua relación continúa generando interés. Y quién sabe, quizás en el futuro veamos alguna otra señal que nos haga seguir especulando. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Antes de despedirnos, les recuerdo nuevamente, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que publicamos. Y por favor, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Kerem sintió celos? ¿O creen que es solo una interpretación exagerada de los medios? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen like y compartirlo con sus amigos y familiares amantes del entretenimiento turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.